Fiscalía abrió una investigación de oficio por el asesinato del concejal de Yaguachi al estilo sicariato, cuando salía de un cumpleaños. Bancada de la Alianza Acción Democrática Nacional impulsará la consulta popular propuesta por el presidente electo Daniel Noboa. El presidente Guillermo Lasso se reunió con el Comité contra el Terrorismo de la ONU para gestionar nuevos proyectos de cooperación para enfrentar la inseguridad en el país. En lo internacional, ex abogado y mano derecha de Donald Trump declaró haber maquillado sus estados financieros para aumentar su patrimonio. En los deportes, Ecuador suma 11 atletas clasificados a París 2024. Hoy entraron a la lista María José Palacios y Julio Mendoza. Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7 con amplia información para todos ustedes en esta noche. Fernando Estrada me acompaña. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Mucha información que compartir. Más adelante estaremos también compartiendo con ustedes información del deporte porque nuestros representantes en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 nos siguen dando satisfacciones. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. El asesinato del concejal de Yaguachi, Charbel Rowana, se investiga por las extrañas circunstancias del hecho en uno de los cantones del Guayas, con incremento de muertes violentas durante los últimos días. Una foto que expresa alegría, pero irónicamente fue la última antes de un desenlace fatal y violento. Media hora después de festejar el cumpleaños de una amiga, Charbel Rowana fue acribillado con más de 20 tiros cerca de una iglesia en la parroquia Virgen de Fátima, en el cantón Yaguachi, provincia del Guayas. En febrero había sido electo concejal. Era médico de profesión y ex esposo de la actual alcaldesa Verónica Olivares. La burgomaestra no ocultó su dolor y escribió unas palabras en nombre suyo y del hijo que ambos tenían, Said. Es difícil encontrar las palabras adecuadas en un momento de profundo dolor, cuando sientes que la vida se desgarra por dentro. La alcaldía de Yaguachi fue de las primeras en pronunciarse, mediante un comunicado en el que decretaba 3 días de luto cantonal y rechazaba esta muerte violenta. Desde la Revolución Ciudadana, movimiento que lo auspició en los comicios seccionales de febrero, la hasta hace poco presidenta de la agrupación, Marcela Aguiñaga, envió sus condolencias. Perdemos todos cuando la violencia se impone, perdemos todos cuando la impunidad campea. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, durante la entrega de credenciales a los asambleístas electos del Guayas, tampoco guardó silencio. Pero lamentablemente inicio mi intervención condenando el asesinato del concejal de Yaguachi, Charbel Rowana, quien, de acuerdo a los últimos reportes, fue víctima de sicariato. La Fiscalía informó que junto a la Policía Nacional se realizó el levantamiento del cadáver y la inspección de indicios balísticos dentro de una investigación abierta de oficio. Esto para determinar por qué se dio el sicariato en un cantón que tan solo en el último fin de semana se registraron al menos 10 asesinatos y que se ha convertido en la ruta del tráfico de drogas en Guayas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Hoy la Fiscalía solicitó fecha y hora para instalar la audiencia preparatoria de juicio en contra de 2 ciudadanos, quienes son señalados como presuntos autores materiales del asesinato de Rubén Cherres y otras 3 personas. El pedido se hizo después de que concluyó la etapa de instrucción fiscal que llevó delante la Fiscalía. El asesinato de Cherres ocurrió el 31 de marzo pasado. Fue torturado y asesinado en una vivienda vacacional de Santa Elena. Además, los pocos ocupantes murieron, incluido el guardia de seguridad. La Fiscalía también anunció que iniciará una investigación previa para determinar quiénes fueron los autores intelectuales de este crimen. Tras las investigaciones realizadas por presuntos actos de corrupción en el denominado caso Encuentro, la Fiscalía
General del Estado solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra 7 personas quienes habrían participado en el delito de delincuencia organizada. La Corte Nacional de Justicia notificará de la fecha para la respectiva diligencia y así iniciar un proceso en el que la Fiscalía presentará los elementos de convicción para sustentar las acusaciones contra los presuntos implicados, entre los que están el expresidente del directorio de EMCO, Hernán Luque, y supuestos operadores políticos como Leonardo C., Antonio I., Jorge O., Roberto B. y Danilo C. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, salió del país, en este caso para conmemorar los 25 años de acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, así como para mantener reuniones de trabajo con autoridades de aquel país. El primer mandatario tratará temas de interés como el uso de las fuentes hídricas. Conozcamos más detalles. En el marco del aniversario número 25 de la firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú, el presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó hacia el vecino país. En la sala protocolar del aeropuerto Mariscal Sucre, el primer mandatario comentó que se llevarán a cabo varias mesas de trabajo y se suscribirán varios acuerdos de cooperación para fortalecer las relaciones binacionales. Fortalecer los lazos comerciales, promover el intercambio cultural y unir esfuerzos para lograr retos globales como el cambio climático y en materia de seguridad y defensa, la lucha contra la delincuencia organizada. Además, la suscripción del reglamento de acuerdo a lo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las cuencas hidrográficas transfronterizas. Durante 2 días se llevarán a cabo las reuniones de trabajo, es decir, hasta el jueves 26 de octubre, día donde se conmemorará el hito de la firma de la paz. Finalmente, asistiré a la ceremonia de conmemoración del aniversario de los acuerdos de paz. El primer mandatario arribó a Perú cerca de la 1 de la tarde y fue recibido por la canciller del Perú, Ana Cecilia Gervasi, mientras que la reunión con la presidenta del Perú, Dina Boluarte, la primera que se programó para alrededor de las 5:30 de la tarde. Manuela Bedón, Noticias 7. Tras la firma del Acta de Paz de Brasilia entre el gobierno ecuatoriano y el del Perú, se inició la construcción de relaciones binacionales, tanto en el ámbito político como en lo social. Este jueves 26 de octubre se conmemoran 25 años desde que se suscribió esa acta. El Acta de Brasilia, también llamado Acta de la Paz, es un documento firmado entre las repúblicas del Ecuador y Perú en el Palacio de Itamaraty, ubicado en Brasil, como consecuencia de la guerra del Cenepa. El 26 de octubre de 1998, los entonces presidentes Yamil Maguad y Alberto Fujimori firmaron el acta. Desde entonces han transcurrido 25 años. Según el académico Fernando Bustamante, el acuerdo marcó el inicio de una etapa de paz entre ambos países y construyó los cimientos de una relación de amistad, cooperación e integración. Por ejemplo, ha permitido una cierta integración de nuestros sistemas de protección social. Por ejemplo, Ecuador y Perú han firmado y practican un acuerdo que permite que las poblaciones de ambas partes puedan atenderse en los centros de salud de la contraparte. Bustamante agrega que de manera menos ruidosa, tras la firma del Acta de Paz, se permitió la delimitación de la frontera marítima del país. Cerramos nuestros límites marítimos con la incorporación del Ecuador a la CONVEMAR, con lo cual ahora tenemos seguro e internacionalmente disfrute tanto del mar territorial como de la zona económica exclusiva. Y a futuro, se debe continuar trabajando en amenazas en común como el cambio climático, la delincuencia transnacional, entre otros. En alguna medida también, que es el tema de la seguridad, el tema del control y manejo del crimen organizado transnacional, el problema de los flujos migratorios. La disputa limítrofe que se mantenía entre ambos los llevó a enfrentarse militarmente al menos en 2 ocasiones, la primera en 1981 y la segunda en 1995, por la posesión de un tramo no delimitado de 78 kilómetros ubicado en la llamada Cordillera del Cóndor. Manuela Bedón, Noticias 7. Y antes de su viaje al Perú, el jefe de Estado ecuatoriano recibió en Quito a la directora del Comité contra el Terrorismo de la ONU, para, entre otros temas, gestionar nuevos proyectos de cooperación y asistencia técnica para enfrentar la inseguridad en el país.
La operación del crimen organizado en Ecuador no da tregua y las autoridades continúan en su lucha por neutralizar a estas bandas delictivas asociadas principalmente con el narcotráfico. Como parte de esos esfuerzos, el presidente Guillermo Lasso se reunió con la directora ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, Natalia German. Así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial en X. Esta tarde me he reunido con Natalia German, directora ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, delegación que ha reconocido el compromiso del gobierno ecuatoriano con respecto a la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional. Además, han felicitado nuestras políticas y acciones de cero tolerancia con el narcotráfico. Entre los acuerdos alcanzados, el comité hará un análisis extendido sobre la violencia que ha escalado en los últimos años en nuestro país. También hemos solicitado que a través de este comité se pueda gestionar nuevos proyectos de cooperación y asistencia técnica en temas prioritarios para enfrentar la situación de inseguridad que atraviesa el Ecuador. Es parte de lo que escribió el primer mandatario en redes sociales. Con esto se espera poner un freno a los índices de violencia que, según un informe de Inside Crime, tuvo un aumento de más del 370% entre 2020 y 2022 en cuanto a homicidios y encaminan a Ecuador a terminar el 2023 como el país más violento de la región, por encima de Venezuela, Honduras, Colombia y México. Miriam Zambrano, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales de los 20 asambleístas electos por la provincia del Guayas, quienes superaron la fase de escrutinio e impugnaciones y con ello quedan oficializados en el cargo. La Revolución Ciudadana cuenta con 7 legisladores ADN y el Partido Social Cristiano con 4, mientras que Construye llega con 3. Entre los nombres más conocidos están Sofía Espín, Roberto Cuero, Vicente Tayano, Alexandra Arce, Dayana Pazley y Ferdinand Álvarez. A propósito de este acto protocolario, la presidenta del CNE, Diana Tamaín, destacó las votaciones en una de las provincias más violentas del Ecuador. Aunque ha sido uno de los territorios con mayor cantidad de alertas de inseguridad, la gente prefirió salir a votar porque cree en el Ecuador y porque cree en su democracia y así, saliendo a votar, defendió su democracia. Ratificamos una y otra vez que la democracia ha triunfado, que la democracia se consolida en esta hermosa provincia y en todo el Ecuador. Por eso, estas credenciales que les entrega el Consejo Nacional Electoral son el resultado de la votación popular y son el reflejo del poder que el pueblo ha puesto en sus capacidades. La prioridad de la bancada de Alianza de Acción Democrática Nacional, ADN, será impulsar la consulta popular propuesta por el presidente electo Daniel Noboa. Además, ya preparan proyectos de ley y consensos con otras bancadas, pues tendrán menos de 18 meses para poder trabajarlo. A poco más de un mes para la posesión de la nueva Asamblea Nacional, varias bancadas ya están pensando en proyectos de ley que presentarán, pues el mayor obstáculo será el tiempo. La bancada de la Alianza Acción Democrática Nacional del presidente electo Daniel Noboa ya adelanta cuál será su prioridad. La herramienta más rápida dentro de estos 100 primeros días es poder hacer esta consulta popular que permita hacer que las Fuerzas Armadas tengan una mayor intervención en temas de aduanas, en los temas de controles fronterizos, algunos temas vinculados con los asuntos de la cárcel. Además, ya están analizando varios proyectos de ley que los propondrán apenas sean posesionados. Estamos trabajando ya en las mesas para presentar estos proyectos de ley económico urgentes en los temas de seguridad. También dicen que están dispuestos a dialogar con otras bancadas como la Revolución Ciudadana o Construye, pues lo primordial es ganarle al tiempo, ya que solo tendrán 18 meses de trabajo. Nosotros tenemos la puerta del diálogo abierta con cualquier asambleísta de cualquier bancada, movimiento, de cualquier partido, siempre y cuando se apeguen a los intereses de los ecuatorianos. Quienes deseen sumirse, sea del movimiento que sea, se sumen. Son votos a la vez que en democracia son necesarios para poder tener gobernabilidad. Y justamente este criterio lo comparte Pamela Aguirre de la Revolución Ciudadana, que adelantó su postura durante la entrega de credenciales. No somos enemigos, somos adversarios políticos con ideas distintas al joven presidente electo, Daniel Noboa Asín. Vamos a respaldarle y apoyarle en todo lo que necesite para que el país
tenga mejores días. Viviana Centeno ha sido designada como líder de la bancada de ADN, que planea gestionar alianzas para, por lo menos, conseguir la mayoría siempre en el nuevo legislativo, que estará al frente hasta el 24 de mayo del 2025. Edison Saavedra, Noticias 7. Crecen las tensiones alrededor del mundo por la guerra en Gaza. Israel y la ONU se distancian al tiempo de que los líderes de las organizaciones terroristas de Medio Oriente se reunieron para discutir acciones conjuntas. Mientras el mundo sigue discutiendo sobre lo que se debe hacer en la Franja de Gaza, los líderes de los grupos armados Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica que operan en Medio Oriente se reunieron en un lugar no detallado y en un comunicado informaron. Se hizo una evaluación de lo que las partes del eje de la resistencia deben hacer en esta delicada etapa para lograr una victoria real de la resistencia en Gaza y Palestina y detener la agresión traicionera y brutal contra nuestro pueblo. Mientras ellos se unen, Israel arremetió contra el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo instó a dimitir inmediatamente y anunció el bloqueo de visas para sus funcionarios. A menos que se disculpe inmediatamente, no hay justificación para la existencia de este edificio. Este edificio se creó para prevenir atrocidades. Esto tras las declaraciones de Guterres en una reunión del Consejo de Seguridad del Organismo Mundial celebrada en Nueva York. Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Permítame ser claro, ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. Declaraciones que también fueron rechazadas por los ministros de Inglaterra e Italia y que, según el secretario general, han sido malinterpretadas. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y en Nueva York, Argentina y Francia se exhiben en las calles los rostros de más de 250 personas que han sido secuestradas por el grupo terrorista Hamas el pasado 7 de octubre. Esto con el fin de sensibilizar a la opinión pública y así crear conciencia sobre la realidad de los cautivos que llevan más de 2 semanas separados de sus seres queridos. En París, una de las ciudades con mayor población judía en el mundo, alrededor de 500.000 personas salieron a empapelar la ciudad con los rostros de los desaparecidos. Las fotos muestran a jóvenes con sonrisas joviales, niños pequeños con perros y personas mayores junto a sus familias. Hamas liberó esta semana a 2 personas adultas que fueron trasladadas a casas de salud en Israel. Información, amigos. El gobierno de Daniel Noboa deberá encargarse de la renegociación de los contratos con las operadoras telefónicas que brindan el servicio de telefonía celular en el país. Según la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, dichos contratos al momento están prorrogados y no han vencido. El proceso de negociación para la renovación de los contratos de Movistar y Claro para que continúen operando en Ecuador venció el 27 de agosto en el caso de Claro y para Movistar vencerá el 30 de noviembre. Pero sin dar más detalles, la ministra de Telecomunicaciones aseguró que están prorrogados. Los contratos en este momento están prorrogados, por tanto no están vencidos y continúan operando de manera normalmente con una absoluta estabilidad del servicio de telecomunicaciones para todos los ecuatorianos. La prorrogación del contrato de Conecel que maneja Claro ya está hecha y únicamente faltaría Telefónica. Está por cerrarse el de Movistar, que es el que falta, y también se dará oportunamente reinicio al proceso de renegociación toda vez que los demás elementos pendientes están completos. Pero dado que al actual gobierno le queda poco más de un mes, será el mandato de Daniel Noboa el encargado de poner las cartas sobre la mesa para la renegociación de dichos contratos. Es lo más probable que les toque concluir con las etapas finales. Parte de los lineamientos de la renegociación incluye una revalorización del espectro, además de contar con un veedor internacional calificado. Son los parámetros que internacionalmente se manejan, los parámetros absolutamente internacionales y con el apoyo de las Naciones Unidas y también de la CAF, que son los asesores especialistas que han venido acompañándonos. Recordemos que estos contratos fueron otorgados en 2008 por el plazo de 15 años, pero el gobierno del presidente Guillermo Lasso suspendió en mayo pasado las negociaciones con Telefónica y Claro por 120 días o hasta que varias instituciones entreguen una serie de informes solicitados. Estas declaraciones las dio en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Identidad Digital que se lleva a cabo en la capital. Edison Saavedra, Noticias 7. Les contamos que un hombre que estaba secuestrado en Santo Domingo de los Áchilas fue rescatado por agentes de seguridad.
En el operativo, un sospechoso armado fue detenido. Veamos detalles. El hombre que labora como taxista ejecutivo tomó una carrera en la ciudad de Quito, donde embarcó a 2 personas en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos para llevarlas a Santo Domingo de los Áchilas. Al llegar a su destino, sus pasajeros, en complicidad con otros sujetos armados, le robaron el carro y lo secuestraron. Se vino normal con una pareja hasta acá, hasta conocido como el sector de la 15. Ahí me cañonaron 4 tipos más con armas de fuego. Luego de ser sometido, el hombre fue encerrado en una casa situada en la zona conocida como Plan de Vivienda, donde lo tenían amarrado y amenazado con un arma de fuego. Posteriormente me llevaron a una casa abandonada y me amarraron con los cordones de mis zapatos, ¿no? Me golpearon, me dieron me dieron con la pistola en la cabeza, tengo por ahí unos moretones y me manatearon, me amenazaban de muerte porque si no les quería dar la clave de las tarjetas. La denuncia del robo de su vehículo permitió a los agentes de la Brigada Anticriminal ejecutar un operativo en el que lograron ubicar la casa, rescatar a la víctima y capturar al sujeto que lo tenía apuntado en la cabeza con una pistola. Agradecimiento a la Policía Nacional, en especial a la UNBAC, a la Brigada Anticriminal que me rescató sano y salvo de producto de un secuestro y robo que fue el día de hoy. Luego de ser rescatado totalmente ileso, el hombre fue entregado a sus familiares, en tanto que el detenido, con el arma de fuego y demás evidencias decomisadas por los agentes de la BAG, quedó a órdenes de las autoridades judiciales de Santo Domingo de los Áchilas. En redes sociales circularon las fotografías de un hombre robándole su celular a un conductor en la avenida Eloy Alfaro y Granados. Este miércoles la Policía Nacional capturó a los presuntos implicados. A través de su cuenta de X, las fuerzas del orden reportaron que 4 sujetos fueron aprehendidos en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito, al ser identificados como sospechosos de los delitos de robo armado, tanto en el sector de la Granados como en el Bosque, en el norte de la capital. Los antisociales fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para su respectivo trámite judicial. Y presta atención porque en Atacames, provincia de Esmeraldas, en delito fragante fueron detenidos por la policía 3 presuntos extorsionadores. Los sujetos pedían dinero a dueños de locales comerciales. La Policía Nacional en Esmeraldas ha logrado la captura de 3 personas dedicadas al delito de extorsión. Mediante alertas de la ciudadanía se pudo visualizar que 3 ciudadanos se encontraban en el interior de un local comercial con militares que se encontraban por el lugar. Realizamos un trabajo conjunto donde se le pudo visualizar a 3 ciudadanos que se encontraban con un arma de fuego extorsionando a estos locales del sector. Según la información proporcionada por las autoridades, los delincuentes fueron detenidos en flagrancia. Los ciudadanos de estos locales comerciales manifestaron que iban a acercarse ante la autoridad competente para poner la respectiva denuncia, ya que no es la primera vez que estos 3 ciudadanos se encuentran extorsionando en el lugar. En el momento de la detención se encontraron armas de fuego en posesión de los arrestados, además de un teléfono celular que presumiblemente utilizaban los delincuentes para intimidar a las víctimas a través de mensajes de texto. El cuerpo de José Andrés B. fue encontrado en la laguna Napale, en Cuenca. Él fue reportado como desaparecido el 16 de septiembre pasado. La Fiscalía dispuso la identificación y confirmó que se trata del joven de 17 años. Por este caso ya se formularon cargos en contra de un supuesto implicado el pasado 21 de septiembre. Se trata de Jaime Junior B., quien fue procesado por el delito de desaparición involuntaria. También se vinculó a Jaime Alejandro B. Las investigaciones ahora apuntan a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición. Y la Policía Nacional informó que fue hallada Génesis Andrango Panamá, de 9 años, quien desapareció la tarde del sábado en el sector de la Mena 2, en el sur de Quito. Para su localización, la Policía Nacional activó la alerta Emilia para coordinar su búsqueda con el resto de instituciones del Estado. Las autoridades no han informado dónde fue hallada la menor, pero aseguraron que se encuentra a buen recaudo ya con sus familiares.
Pastaza eliminó el certamen de belleza de la reina de la provincia tras los incidentes reportados en el 2022. Con esta decisión se anunció que trabajarán en la erradicación de la violencia contra la mujer. Ahora se reconocerá a las mujeres amazónicas desde otro enfoque. Más detalles de inmediato. Entre insultos, vejaciones y burlas se desarrolló la última elección de la reina de Pastaza en el año 2022. Han de creer que en el Puyo esa clase de mujeres existe, cuando en el Puyo existen mujeres hermosas, lo peor, la más ñuta. Tras estos incidentes, el Consejo Provincial de Pastaza eliminó este certamen de belleza con el fin de erradicar estereotipos y estigmatizaciones. Considero que destinar 40.000 a 50.000 dólares a un certamen no es algo justo. Considero también que continuamos nosotros promoviendo estereotipos, ¿sí? Estereotipos de belleza, por así decirlo, sobre todo con las mujeres más jóvenes. Ahora, con el fin de promover actividades que impulsen el crecimiento personal, la confianza e identidad de las mujeres amazónicas, este año se efectúa el nuevo programa llamado Reconocimientos Guarmi Pastaza. Que sean reconocidas por su talento, por su capacidad, por su intelecto, por su papel en las artes, en la ciencia, en los emprendimientos, en el liderazgo en proyectos sociales comunitarios. En total son 3 categorías, donde las jóvenes deben entregar sus proyectos en diversas áreas, y el 7 de noviembre se conocerá a las 9 ganadoras, quienes se beneficiarán con becas académicas. Pero Pastaza no es la única en eliminar un certamen de belleza. En Quito el municipio hizo lo propio en 2019. Tras considerar que se discriminaba a las mujeres por no cumplir con ciertos requisitos estéticos para participar en el concurso. Certamen que se reinventó desde la Fundación Reina de Quito con otro enfoque. De que no se cosifique a la mujer, de que no se le mire como un objeto, como un adorno, como algo solo bonito. Y creo que estas tendencias están muy bien, ¿no? Porque las mujeres somos emprendedoras, somos madres, somos profesionales, tenemos distintas facetas. Y es que el trabajo social que impulsan es amplio. Para este año ya se seleccionaron a las 10 candidatas con proyectos en múltiples áreas. Y tuvimos proyectos preciosos en el tema de salud mental, en el tema de niños, en temas de discapacidades, de violencia de género. Y tú puedes ver que es una plataforma que beneficia a la ciudad. De esta manera, en los certámenes, la belleza ya no es un rostro. Los cánones han evolucionado para admirar de una forma integral a la mujer y su capacidad de influencia. Olga Velasco, Noticias 7. El 40% de las vías de Quito están en mal estado, según las autoridades del Cabildo capitalino. Ante esta situación se fortalece el plan de repavimentación de las calles con el fin de triplicar el número de kilómetros rehabilitados anualmente. Con el inicio de la temporada invernal hay preocupación entre la ciudadanía por el deterioro de las calles de la capital, pues presentan afectaciones que dificulta incluso el tiempo en el desplazamiento al trabajo. Cuando viene la lluvia sí se dañan pues las vías. Sí me preocupa porque las vías dañadas no se puede transitar. La lluvia no permite ver exactamente dónde está un bache y por ende se dañan las suspensiones. Claro que los mantenimientos están en las vías principales, ¿no? En las vías secundarias todavía hay un poco de baches. A ellos se suman los daños a los que se enfrentan los vehículos. No se les ve con el agua que se tapa y sufren los carros un daño. Yo ahorita recién cambié una llanta, me cayó un hueco, vea, que se han llevado una alcantarilla. ¿Cuánto le representó el gasto? Un amortiguador y una llanta, imagínese, casi $150. En la capital hay 6.300 kilómetros de vías. Según la empresa metropolitana de obras públicas, el 40% está en malas condiciones y el 60% restante en condiciones entre buenas y aceptables. La preocupación municipal aumenta, puesto que el invierno también provoca retrasos en las obras que se ejecutan actualmente. Según declaraciones de Jorge Campoverde, gerente de estudios y fiscalización de la empresa metropolitana de obras públicas efectuadas a primicias, se tiene previsto implementar un sistema para monitorear el estado de las vías en tiempo real, con el fin de que esté operativo durante el primer semestre de 2024. La EMOP tiene un presupuesto de $150 millones anuales para el plan de repavimentación y se estima este año rehabilitar al menos 210 kilómetros. Además, se informó que en los próximos días se subirá al portal de Sercop 10 procesos para continuar con este plan, obras que se sumarán a los 11 frentes de trabajo que actualmente ejecuta el municipio en toda la ciudad. Olga Velasco, Noticias 7. Se anuncian cambios de velocidad en la vía de la costa en el noroeste de Guayaquil. La medida es socializada y entraría en vigencia en noviembre.
La ATM anunció que Vía La Costa reduce su límite de velocidad de 90 a 70 kilómetros para vehículos livianos. Entre los años 2018 y 2023 se han registrado 176 siniestros de tránsito que han dejado como resultado 179 personas lesionadas y 18 fallecidas. Parece muy bien porque yo trabajo por el sector. Todos los días aquí se ven casualmente accidentes que van a terminar al parterre, carros chocados y además el embotellamiento que se origina. Yo estoy completamente correcto. ¿Era necesario y urgente? Súper, era demasiado necesario, era urgente. Y es que se ha verificado que entre el 14% y el 24% de vehículos que circulan por Vía La Costa exceden sus límites de velocidad permitidos por la ley. Bueno, me parece una medida bastante acertada porque el exceso de velocidad ha sido el problema de los últimos accidentes que se han sucedido y ha ocasionado muerte. Creo que sí, está bien. Demasiada velocidad y hay que estar preparado para cualquier maniobra por la velocidad. El tránsito aquí es medio loco, entonces las personas no respetan motos, no respetan otros coches, entonces creo que no es la velocidad. Y sí la educación en tránsito, sí que acá en Ecuador no hay. La medida por el momento se está socializando. Las multas rigen a partir del jueves 23 de noviembre. Y mucha atención a este detalle porque según la encuesta nacional de desnutrición infantil, el 5.5% de menores de 5 años tiene obesidad, situación que lo pone en alto riesgo de padecer diabetes, afecciones cardíacas y también depresión. Lo llamaremos Daniel para proteger su identidad. Pese a su corta edad, ya muestra síntomas de sobrepeso. Llegó al Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito para un chequeo. Ahí la doctora le dio la noticia a su padre. Que está comenzando con el grado de obesidad, pero gracias a Dios está a tiempo de poder salir de ese grado de obesidad. Tiene que hacer ejercicio, la natación más, le mandó la doctora, para que él pueda salir de ese grado. Aunque la obesidad se presenta a toda edad, según la encuesta de desnutrición infantil realizada por el INEC, muestra que el 5.5% de los menores de 5 años tiene sobrepeso. Sin embargo, las provincias con mayor obesidad infantil son Imbabura, que registra el 9,88%, seguida de El Oro con el 8,55% y Zamora Chinchipe, que tiene el 7,42%. Podemos ver que la región costa tiene mayor sobrepeso y obesidad con un 6%. Mientras que la sierra tiene solamente el 5.1% y la Amazonía el 4.4%. En los hombres tenemos un 6.4%, mientras que en las mujeres es un 4.7%. Estamos hablando de niños menores de 5 años. Una mala alimentación, consumo de gaseosas, alimentos procesados con niveles altos de azúcar y la falta de ejercicio están entre las principales causas que provocan la obesidad infantil. Implican tener algunas de las enfermedades, como por ejemplo la diabetes tipo 2. También puede darnos hipertensión a edades tempranas, como infartos cerebrales, incluso infartos cardíacos a más tempranas edades. La pediatra Sandra Luzuriaga recomienda una alimentación en la cual el 50% sea frutas y verduras, un 30% proteínas y 20% carbohidratos, pero sobre todo actividad física. La industria textil es una de las más importantes del Ecuador, pues genera alrededor de 400.000 plazas de empleo. En los próximos meses se desarrollará la Feria del Sector Textil y de Calzado, donde participarán 120 empresas con el fin de crear alianzas y generar más ganancias para este sector. En Ecuador, la industria textil llega con sus exportaciones a países como Bolivia, Colombia y Perú. Según la presidenta del sector textil de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Diana Buestán, las ventas superaron los $200 millones en este año. Recuerden que la pequeña industria genera el 70% del empleo pleno en el Ecuador, el 70%, porque realmente somos empresas manufactureras en su gran mayoría y que todavía utilizamos no mucha automatización, sino realmente las manos ecuatorianas. Solo en la industria de la moda se generan alrededor de 400.000 plazas de trabajo a escala nacional. Tenemos un porcentaje más elevado de mujeres, hay una manufactura más amplia en la parte de mujeres, más o menos un 60% del activo de personal es mujer. Por otro lado, Alfonso Abad, viceministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, mencionó que la pandemia perjudicó al sector textil.
Para mejorar la industria, este martes se lanzó la Feria Expotex 2024. Y los niveles de ventas no han logrado todavía superar los niveles prepandemia. El evento se realizará el próximo año con la participación de 120 empresas nacionales y extranjeras con modelo de negocio en textiles, confecciones, cuero, calzado, estampado e impresión digital. La dinamización del sector económico, por supuesto, que busca en sí desarrollar mayor crecimiento económico para el sector. Con esto aspiran a trazar un nuevo plan de crecimiento para los próximos 5 años, multiplicando las exportaciones y sumando al menos $300 millones. Con redacción de Emilia Reynoso, Lautaro Andrade, Noticias 7. Y les contamos que las últimas innovaciones en instrumentos musicales, tecnología y equipo de audio estarán disponibles para la ciudadanía a través de la 4ª edición de la Feria Expo Música 2023, que se desarrollará entre el 27 y el 29 de octubre en el Centro de Convenciones de Quito. Este encuentro reúne a músicos, productores, compositores, fabricantes de instrumentos, profesionales de la industria y amantes de la música en general, quienes además podrán participar de conferencias, presentaciones en vivo, demostraciones y competencias. La feria ofrece una experiencia inmersiva que abarca todos los géneros musicales.